Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia por del labio. Reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, San Pedro de Macorís, República Dominicana y el mundo a través de la internet y las plataformas digitales de las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y demás. Hoy sábado 9 de agosto de este 2025, es que estamos en un espacio más por Extremo Channel, el canal del amigo, colega y hermano Carlos Pérez Guante. Los gemelos mellizos, gemelos de San Pedro de Macorís, Alberto Enrique y Enrique Alberto. Vamos a estar con ustedes unos 60 minutos opinando, analizando, comentando, denunciando y haciéndonos ecos de la problemática local, regional, nacional e internacional. Alberto. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Estamos aquí informar lo ocurrido en pleno desarrollo en el transcurso semanal. Siempre, como siempre, muchas informaciones local, nacional, internacional. Siguen en el aspecto internacional la guerra comercial entre el presidente Donald Trump de aranceles. Sus aranceles, ni los aliados se están salvando, ni los aliados con China de frente, con Rusia de frente, dos potencias. Lo mismo que el dime y direte nuclear sobre la situación Rusia-Ucrania, que sigue con misiles, que no son misiles, que submarinos, te respondo con 6 submarinos, y bla, 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 y la diplomacia por otro lado. Hemos visto esta semana algunas brigadas en el barrio Miramar, en otros barrios de restauración y centro de la ciudad, de la alcaldía municipal, limpiando invernales, contenes, con la finalidad de que agua, estamos en temporada de agua, el agua fluya, y no provoque tantas inundaciones, por lo menos en el casco urbano, en los barrios periféricos, pero llamamos también la atención de que los barrios marginados necesitan acera, contenes, asfaltos. Pedro Justo Carrión da pena. El barrio La Flores ni se diga. El largo sur de Villafaro y demás también no se puede, ni en bicicleta se puede caminar por ahí. También hay muchos rumores en el tren gubernamental de cambios de algunos funcionarios. Suenan unos que aspiran, dirigentes del PRM, algunos de ellos disgustados, porque la base no lo toman en cuenta, porque están nombrando torpedos paracaídas, que en el pasado gobierno de los PLD, comenzó los pálidos Fupú, estuvieron guisando y ahora siguen guisando, como se dice. Además tendremos la respuesta de algunos dirigentes nacionales del Partido Revolucionario Moderno sobre las obras de gobierno del presidente Abinader y sobre la situación de cómo quedó la previa opositora en sus protestas contra la remoción y embellecimiento del jardín botánico en la República Dominicana. El presidente estuvo fuera del país, estuvo por el este, dando títulos, inaugurando obras. Vamos a ver de aquí a la próxima semana, el 16 de agosto, quiénes se van a sacar la lotería en el tren gubernamental. Enrique. Bueno, esta semana, noticiosamente hablando, el tema más comentado
fue la aprobación en el Congreso del Código Penal, la modificación al Código Penal. Y en este sentido, en la semanal que cada lunes celebra el presidente, habló de los beneficios y de lo que significa en varios órdenes la aprobación de este código que tenía varios periodos y varias legislaciones que no era aprobado, que lo debatían, que lo engavetaban, volvieron, lo debatían y ahora por fin fue aprobado, o sea, fue modificado. Los que valoran esta modificación, comenzando por el presidente Luis Abinader, hacen comparaciones de que el actual código, que nos estaba rigiendo hasta ahora, permitía que muchos delincuentes reincidentes obtuviesen su libertad con rapidez. Como han endurecido algunas penas, y Alberto, que es abogado, puede ampliar más que yo este tema, como hay una serie de acápides y articulaciones en el Código Penal, repito, que endurecen las penas y contemplan también sanciones y penas a otros tipos de acciones y delitos que no están contemplados en el Código actual, pues el gobierno y las autoridades entienden que va a haber una disminución en los hechos directivos, en el delito, en los delitos. Miren, yo no soy tan optimista en este sentido. ¿Por qué? Porque por más que endurezcan las penas, la delincuencia y la criminalidad que viene asociado con el narcotráfico, con el microtráfico, con el crimen organizado, no creo que vaya a disminuir grandemente. Porque el mal está en el sistema social. Porque 30 años atrás no había la cantidad de delincuencia que había ahora, porque no había la gran cantidad de drogas que hay ahora. Pero en un país, oigan esto que les voy a decir, en un país donde las autoridades hablan de que este código va a disminuir la criminalidad y los delitos, etcétera, pero hay 25,000, 20,000 puntos de drogas, de narcotraficantes, de drogas, que todo el mundo sabe dónde están los puntos de drogas. Todo. Menos la Y dirección. que pagan peaje a las autoridades. Menos la dirección lo sabe. Pagan peaje a coroneles, a generales, a oficiales, a fiscales, a jueces, a funcionarios. Todo el mundo sabe que eso está en delito infragantis, pero nadie lo toca. En un momento dado, por presión de la opinión pública, hacen cierto aparataje, hacen allanamientos, hacen redadas, hacen operativos, pero los puntos de droga siguen ahí. Y el auge de la delincuencia en este país ha venido acompañado con el auge de los puntos de narcotráfico en este país, repito. No es el código, es la tolerancia, la complicidad del sistema de autoridades del país con sectores y focos de delincuencia reconocida y conocida. Pueden poner la pena de muerte. Apunten ustedes. Pueden modificar el código y poner la pena de muerte mientras haya 25,000 puntos de droga. Apresan al que va a comprar la droga, que es un adicto, un enfermo.
pero no detienen al propietario de los puntos de drogas, porque ese tiene más de un punto de droga. Y vamos a disminuir los delitos y la criminalidad, permitiendo que continúen los puntos de drogas en República Dominicana. El presidente Donald Trump tomó una medida y ha puesto al ejército norteamericano para que combata el narcotráfico en todo el área del Caribe, en toda la América Latina. Algunos lo han criticado. Bueno, pero hay que buscar alguna medida. Porque hasta ahora a nivel de América Latina, los presidentes, los gobiernos, no han tenido la fuerza represiva para ponerle coto al flagelo del narcotráfico, que es la principal causante de violencia, de enfrentamiento, de criminalidad, de rivalidad, de enfrentamiento a tiros por el negocio de los puntos de droga en República Dominicana, en Colombia, en México, en Honduras, en todos los países. No es en el Código Penal, repito, por más que lo endurezcan. Ahora, cuando mañana yo veo en todo el país aviones, helicópteros, tanques de guerra, tanquetas de guerra, camiones de militares, frente a cada punto de droga y agarrando presos a todos los dueños de los puntos de droga, ahí va a comenzar a disminuir la criminalidad, la delincuencia criminal en República Dominicana. Repito, el mal está en el sistema que permite eso, que las autoridades que se han hecho multimillonarios, todos los que han puesto como jefe de la DNCD salen multimillonarios. Ellos y la estructura de mando que lo acompaña. Mucho de cartepera. Óigame, y todo el mundo sabe cómo se enriquecen aquí. Algunos altos funcionarios. Y antes solamente estaba la DNCD, ahora hay departamentos de la policía que también combaten la droga, el DICRIN, y salen millonarios los altos jefes y se enfrentan ellos con los puntos. Hay puntos que son de la DEA, de la DNCD, y hay puntos que son del DICRIN, y se enfrentan y se matan unos a los otros, los delincuentes que responden a uno y a otros intereses. Y eso lo saben las autoridades del país. Ahí vemos a veces hasta los vídeos o los videos, los reportajes de altos mandos militares super multimillonarios con el asunto de la extorsión, de la droga, data de secuestro. Intocable. Porque los ministerios públicos también, algunos ministerios públicos, están metidos en el negocio de que hay que pasarle su semanal a algunos fiscales, a algunos jueces, de algunos funcionarios. Y me van a decir que modificando el Código Penal vamos a disminuir la delincuencia. No. Vamos a disminuir la delincuencia cuando haya una voluntad política expresa, mano dura, contra los 25,000 puntos de droga que hay en todo el país. Y cuando recojamos a todos los adictos que andan por la calle pidiendo, todos sucios, tan grajosos, molestando a los transeúntes, a los parroquianos, y los metamos en un centro de rehabilitación, que habilitemos la isla La Saona y convirtamos la isla La Saona en un gran hospital, en un gran centro de rehabilitación psicológico y psiquiátrico para todos esos adictos que tenemos en todo lo ancho de República Dominicana. Claro, hay que hacer grandes inversiones. Ahí sí va a comenzar este país a vivir en paz y en tranquilidad. Y los padres no tendrán el dolor de cabeza y la preocupación con sus hijos de que sean contagiados y contaminados por el vicio de la droga. No vamos a aplaudir así por así. Está bien que se haya modificado el código, que se hayan estipulado algunas sanciones nuevas para determinadas infracciones. Eso también lo apoyamos. Pero el mal principal
el foco de atención más significativo que tenemos nosotros en este país es el narcotráfico y el microtráfico, y eso es intocable. Eso es intocable, porque 10 generales, 40 coroneles, envalentonados, atrincherados, armados hasta los dientes, dicen: si me toca mi punto de droga, dame un golpe de Estado. Hoy lo que está pasando en Haití no puede pasar en República Dominicana. Que bandas de narcotraficantes se han apoderado de Haití y del Estado haitiano. No puede ocurrir eso en República Dominicana si las autoridades dejan de seguir vinculadas, asociadas en complicidad con el narcocrimen y con el microtráfico y con el narcotráfico en República Dominicana. Mira, el tema del narcotráfico es un tema ya histórico, leyenda, como se dice. Pero por lo menos con el nuevo Código Penal promulgado por el ciudadano presidente Luis Abinader, ¿cuántos años, décadas, se ventilaron en las cámaras del Congreso Nacional modificar el Código Napoleónico de 1800 y tantos? 1884. Óigame, ¿cuántos años? Hoy, la clase política dominante, con la clase política gobernante, se pusieron de acuerdo y llamaron a los legisladores a aprobar el nuevo Código Penal. Ahora, ¿qué pasa? Se aprueba el Código Penal y se promulga. Antes de promulgarlo empiezan las críticas de algunos bufetes jurídicos y de gente que entienden la materia penal en su profundidad. Pero en los años que tuvo el debate en el Congreso Nacional, donde hubieron vistas públicas, donde se le dio oportunidad a las fundaciones y a los bufetes jurídicos del país a presentar contrapropuestas y señalamientos para que sean tomadas en cuenta a la hora de... Se le olvidó. Vino el código. Ahora viene el grito de Jeremías de algunos bufetes y juristas. Pero aparte de eso lo quieren politizar. Por lo menos la plebe opositora, que tiene sus congresistas ahí enquistados, no aprobaron también el Código Penal. Y la plebe opositora, que duró 18 años en el poder, con todo el poder legislativo en su mayoría absoluta, nunca aprobaron el Código Penal. ¿Cuál era el tranque? Las 3 causales. ¿Se aprobó sin las 3 causales? Y se aprobó ciertas cosas, ciertas penas y ciertos delitos. Pero ahora viene la crítica a la ley de presión del pensamiento, que es más represivo, que habrá impunidad a algunos funcionarios porque no se pueden criticar, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Que muchos de esos argumentos, la clase jurídica organizada y a veces hasta independiente, ya están presentando ante el Tribunal Constitucional instancia de inconstitucionalidad. Vamos a ver hasta dónde llega eso. Como pasó con la ley del DNI. Muchos años el debate de la ley del DNI. Se hace la ley, las críticas. Con la ley del DNI, hasta que el presidente tomó en cuenta eso y se está discutiendo. Un reglamento para poner en práctica ciertas cosas. Lo mismo sucede con la ley de extensión de dominio. Lo mismo sucedió con la ley de lavado de activos, que no se aplica. Se aplica a media, cuando se quiere hacer daño politiquero.
Todo ese enriquecimiento ilícito de generales, de funcionarios, de gente que han pasado por el poder llegando en chancleta y salen multimillonarios. Esa ley de lavado, de detención de dominio y demás, no son investigados, no se le aplica. Eso es parte de la debilidad del sistema. Por ejemplo, la pena dura del narcotráfico. Hemos visto la consecuencia a los narcotráficos traficantes de Colombia, de Venezuela y de México, y de Perú, y de Sudamérica. Cadena perpetua, 100 y 200 años. Miren cómo está el Chapo y todos esos narcotraficantes internacionales. Miren el trato que tiene el Chapo. Y eso, todos esos chapitos y chapos y todo el mundo, a los que están vendiendo el negocio, no parece que no la amedrenta. Parece que ellos nunca van a estar presos. Y esa pena de muerte, cadena perpetua, narco, y siguen vendiendo drogas. En Estados Unidos existe la pena de muerte en muchos estados y siguen matando gente. Parece que las penas leves para ciertos crímenes a la delincuencia no le importa, porque ahora está más tecnificada la delincuencia nacional e internacional. Pero vamos a esperar, vamos a seguir viendo el debate, los dimes y diretes, y también cómo se va a politizar este Código Penal. En otras variantes, amigos televidentes, la sala capitular de la alcaldía, los concejales y regidores, hace varios meses aprobaron comprar una flotilla de vehículos o camiones para la recogida de la basura y los desechos sólidos. Nosotros dijimos en este programa que fue un error del ayuntamiento, el alcalde y demás, invertir 123 millones, que me corrijan, en la compra de esos camiones. Y dijimos aquí, se van a robar la pieza, no hay disciplina, no hay organización. Sigan con el sector privado y ese dinero inviértalo en muchas cosas que necesita la comunidad municipal. ¿Qué ha pasado? Que en estos días, Luigi de la Cruz y otros concejales expresaron a los medios que nada más estaban usando 6 camiones de la flotilla. Óigame bien, 6 camioncitos, que estaban arrumbados, que muchos ya estaban dañados, hasta con los motores fundidos. Óigame, ¿dónde está el dinero del Estado, del pueblo, de los municipios, del presupuesto participativo? Nosotros lo advertimos, lo dijimos. Lo advertimos, lo dijimos. Que advertimos eso nosotros. Que eso iba a ser un fracaso. Que eso iba a traer problemas, porque el chofer, nadie controla eso. Miren las consecuencias. Ya comienzan los mismos concejales que aprobaron en el pasado invertir 123 millones en esa flotilla de vehículos. Solamente hay 6 a media. Eso es para que ustedes vean la irresponsabilidad. Porque eso es, miren, que la basura, que los desechos sólidos, que Cano, que la Tulsa. Lo que tiene que hacer el cabildo y los concejales es hacer 2 contratos. Ampliar si tienen recursos la Cano, ampliarlo si tienen, o hacer otro contrato con la Tulsa, que también daba el servicio. Las 2 compañías dando servicio es la mejor inversión que 123 millones que ya se gastaron y que se han despilfarrado. ¿Qué explicación pueden dar nuestras autoridades municipales? Ninguna, porque se lo advertimos. Pero eso para que ustedes vean. Espérate, sobre ese tema, sí, de los camiones, cuando las autoridades de la alcaldía anunciaron con aplausos y alegría
Hasta un desfile hicieron con los camiones. Y habían comprado esos vehículos. 12 camiones fueron. La cantidad de camiones. Nosotros le dijimos que eso no iba a tener ningún resultado positivo. Primero, lo vamos a repetir, iban a tener que contratar choferes, sean amigos del alcalde o de los funcionarios o compañeritos choferes del PRM. Y en las instituciones del gobierno, sean descentralizadas o no, históricamente hablando, se han caracterizado por el desorden. Esos camiones los van a atropellar, los van a destruir, los van La goma, le van a robar la goma, la pieza, piezas. la respuesta, el gato, así. Se las roban a ellos Les mismos. roban el mismo combustible. Un negocio. Porque se ha demostrado que en todos los ayuntamientos del país, no en este, Eso es búsqueda. óyeme, el Consejo Estatal del Azúcar tenía un departamento que se llamaba Ato Nuevo, en la capital, de transportación, Ato Nuevo. Y eso lo desmantelaron con el robo de los mismos empleados. ¿Dónde comenzaron los grandes robos en el CEA? Con los empleados. ¿Dónde comienzan los grandes robos en las instituciones del Estado? Con los empleados. Con los En funcionarios. Cotumello con funcionarios. Sí. ¿Dónde comienzan los grandes robos en los ayuntamientos? El encargado Con de los almacén. empleados. El encargado de almacén. Los mecánicos. Tesorería. Los mecánicos robando batería y vendiendo batería. Sí. Robando piezas y vendiendo piezas. Pero son ladrones los mecánicos en los talleres privados. Y ahora los públicos. Si aquí en Macorís o en el país hay 1000 mecánicos, si hay 2 mecánicos, se oye mucho. El 98% de los mecánicos, ebanistas, carpinteros, maestros, técnicos, es todo. ladrón. Entonces, con esa cultura de ser ladrones, con esa cultura de robar todo, va el alcalde al ayuntamiento a comprar 10, 15, 20 camiones para recoger la basura. Para entregárselo a una estructura mafiosa, canteril, delincuencial, por cultura. Porque son delincuentes por cultura. Son mafiosos por cultura. Viven insatisfechos con el sueldo. Son voraces. Quieren más que lo que reciben. Hagan una auditoría en todos esos talleres del gobierno, de los ayuntamientos. Hagan una auditoría para que ustedes vean cómo van a faltar piezas. Llaves. La misma compran un conjunto de llaves para trabajo y a la semana no aparecen las llaves porque se las roban. Entonces usted va a coger y va a hacer una inversión tan costosa de la costilla de los contribuyentes de la municipalidad para que venga un grupo de salteadores, de ladrones a saquearlo y a destruirlo y a desvalorizarlo porque esos camiones ya están desvalorizados. Y esa advertencia la hicimos nosotros. Porque cuando Tony Chavarría llegó al ayuntamiento en el 2002, quería hacer eso mismo y lo aconsejamos, se llevó del consejo de nosotros. No, contrata una compañía privada, págale. Viendo la tulsa. Porque en las empresas privadas hay menos robo que en las empresas públicas. Ellos roban, pero menos. Porque hay más control, hay más exigencia. Es privado. Usted no ve que el Central Romana año por año da bonificación de los beneficios de la venta del azúcar. Y los vicini. Y los vicini. Pero el gobierno, el SEA no puede darlo. Pérdida. Porque en las empresas privadas, repetimos, hay más control. Hay más responsabilidad. Para entrar a una empresa privada a trabajar, a usted le hacen todos los exámenes sociales del mundo. Tiene que traer una carta de buena conducta, tiene que traer lo que sea. No, pero en la empresa del Estado usted entra porque usted hizo campaña y punto. O porque es amigo de un funcionario y punto. Sin saber sus antecedentes. ¿Y cuánta gente con antecedentes delincuenciales, criminales y de droga y adictos a la droga no trabajan en instituciones públicas? Porque en este país no hacen un antidoping, a nadie va a entrar a trabajar, que deberían hacérselo. Oye, pero roban en las Fuerzas Armadas, en los talleres de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, roban. No van a robar en el ayuntamiento, en los talleres del ayuntamiento, de todos los ayuntamientos del país. Claro que hay funcionarios serios, que hay mecánicos serios, que hay ejecutivos serios, pero la mayoría, la práctica lo demuestra, no son serios. Bueno, vamos a esperar a ver si
se va a corregir eso, si los cambios de más. Mire, a propósito del tema, mire, el gobierno de Abinader anunció la entrega de 4.000 millones de pesos Al ayuntamiento. a los ayuntamientos del país No se los roben, ¿eh? para hacer aceras y contenes. Control. Ay. Control. 4.000 millones de pesos. Hacen 10 aceras, Ya los concejales están exigiendo lo de ellos. Sí, hacen por 10 cierto, aceras algunos y concejales. 10 contenes, y a esas 10 aceras dicen que costaron 500 millones. Pero las aceras van a costar 20 millones. Y los contenes van a costar 20 millones, pero lo van a sobrevaluar. ¿Qué debió hacer el gobierno? Hacer esas aceras y contenes a través de las gobernaciones, Y obra pública. mediante licitaciones. O el plan social de la presidencia. Sí, porque no hay confiabilidad en los ayuntamientos del país. Porque hace 60 años que los ayuntamientos del país, un síndico va y un síndico viene. Y lo que de que llega ahí, porque usted invierte 200 millones de pesos en campaña, tiene que sacarlo de ahí. Ahí tiene Diotacio, en Santo Domingo Este, unos líos, una huelga ahí, ha fracasado Diotacio. Ese que dice que es predicador de la palabra de Dios, que es pastor, porque también llegan a la política y a los cargos disfrazados de una investidura religiosa, que son factores, que son predicadores. Ahí tiene, ahí, tanto que habló de Manuel Jiménez, que hizo un buen ayuntamiento, un excelente ayuntamiento. Pero como no era el PRM, ya cayeron arriba. Entonces, antes que era el PRM, esto lo hay una denuncia grave contra Diotacio. Ahí a cada rato hay una denuncia grave en ese sus bonos de popularidad están por el suelo. Entonces, ¿cómo el gobierno va a caer en la trampa? Porque es por complacencia política. Vamos a entregarle 4.000 millones a los ayuntamientos para que hagan hacer y contener. Y eso lo hizo Hipólito Mejía también. Eso lo hizo Jorge Blanco también. Eso lo hizo Hipólito Mejía, que le dio presupuesto extraordinario a algunos ayuntamientos para hacer obras. Y donde en el ayuntamiento que el gobierno, aparte del presupuesto que le recibe por normalidad, por ley, que el gobierno le entrega 100 o 200 millones de pesos, se roban más de la mitad. Eso está demostrado. Y no es que pongamos en dudas la honestidad del alcalde de San Pedro de Macorís. No lo ponemos en duda. Pero partimos, nuestro comentario parte, los antecedentes del historial de cara al país. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la mayoría de los síndicos de la República Dominicana? Ladrones y delincuentes, la mayoría. Claro que hay algunos que no lo son. Están así que han habido alcaldes que han sido presos por droga. Entonces, Alcaldes que han sido presos por droga. Y otros se han ido, y concejales regidores que han estado presos por los robos. Pregúntale a Jesús Trinidad, que sabe esa historia. Pero, mientras tanto, mire, el debate político se calienta cada día más. El dime y direte de la clase politiquera. La previa opositora no descarta una mínima posibilidad de críticas, a veces sin sentido. Porque la plebe opositora duró 18 años en el poder y cogía prestado y hacía de todo. Y ahí están los expedientes, y está el historial de ellos, de todas esas cosas. Entonces, han habido dos comentarios, respuesta a la plebe politiquera, a esa plebe opositora. 20 años en el poder, fueron 20 años en el poder. Sí. 12 de Leonel y 8 de Danilo. Eso 20 años en el sí, poder. porque Los 18. dos primeros, después 10. 2 y 8. Vamos a escuchar, Joan, a exponerle sobre la estación del Botánico. La plebe opositora hizo piquetes, adelantándose a algo que nunca pasó. Sobre el jardín botánico, el presidente le contestó. Pero ellos en el poder
mutilaron el jardín botánico. Veamos lo que hizo la preopositora cuando era gobierno. Adelante, Joan. Vamos con el jardín botánico. En el Botánico, es el Centro Olímpico. Los PLDistas que ayer estuvieron en el Botánico, es el Centro Olímpico. Vamos a la segunda imagen, señor director. Ese Centro Olímpico desde arriba, yo tiré un dron. Miren, cuando el PLD hizo el elevado para coger la Gacé, se le llevó esa parte al Botánico, al Centro Olímpico. Y aparte de eso, hizo el Pabellón de la Fama, que también lo hizo dentro del Centro Olímpico. Sí, ahí tú no viste ningún PLDista marchando a favor de los árboles que se iban a cortar de ese pulmón. Pero vamos a la otra esquina. Esta esquina es la 27 de febrero con Máximo Gómez. Ahí también hay una parada del metro. El PLD también se le llevó una gran parte de árboles de la que había ahí. Pero ahí no había tala de árboles, ahí no había periodistas, ahí no habían comunicadores. Porque recuerden que Luis Abinader le devolvió el lápiz y la voz a los comunicadores de ahora y a los periodistas. Sí, dándole 11.000 millones de pesos. Ahora, no, hay otra imagen, esa es la última. Hay otra imagen, que es la imagen de la 27 de febrero, perdón, de la John F. Kennedy, mírala ahí. John F. Kennedy con Máximo Gómez. Mira el pedazo que se le llevó al Centro Olímpico. Pero vamos con la última, señor director. ¿Para qué fue que eso? la última es en el Parque del Este. Miren el pedazo que se le llevó para hacer una parada de autobuses. Que tuvo el Tribunal Constitucional que decirle que esa maldita parada era ilegal porque miren los tres ojos, el Parque de los Tres Ojos ahí donde está. ¿Y dónde estaban los PLDistas que ayer tuvieron ahí? Doble moral, sinvergüenza, charlatanes. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los comunicadores que están hablando? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Jaime David, cuando fue opositor una vez, hizo un piquete en el Parque del Este por los Tres Ojos, cuando Hipólito iba a hacer los Juegos Panamericanos. Ese Jaime David. Y después cuando llegaron al gobierno, yo lo cortaron. Y después cuando el gobierno, no, vieron una parada. Hay una parada después. Oye, hay que tener moral para criticar cosas indebidas. Memoria contra el olvido. Entonces también, ellos critican que la obra que no hacen en Santiago, que no hacen en el gobierno. Vamos a ver lo que le dice un dirigente del PRM nacional, Guido Gómez Mazara, respondiéndole a la plebe opositora. Dale, Joan. La diferencia con este gobierno frente a algunos exponentes de la oposición es que el tema de la corrupción no es un discurso, sino una práctica. Por ejemplo, este es un gobierno que los hermanos del presidente no le suplen al Estado. Este es un gobierno, por ejemplo, que contrario a la oposición, ningún funcionario del gobierno es jefe de un emporio de aviación. Contrario a la oposición, en este gobierno, ningún funcionario tiene el control del monopolio de la distribución de abonos. ¿Tú ves la diferencia? Entonces la sociedad al final de la jornada va a apostar a eso. Pero ellos están en su derecho. Sin embargo, se han sometido a pocos funcionarios de este gobierno, Guido, que es lo que dice Bueno, la señorita, el oposición. problema es que quien somete es el Ministerio Público. Y en esta sociedad el Ministerio Público es independiente. Donde era diferente era con Jean Alain. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda de la distancia entre doña Miriam, Jenny y Jean Alain? Esa es la diferencia. Pero ¿cuál es el argumento que tienen contra la administración? Repito, yo he escuchado gente que se queda callada, que no construyen, que no hacen nada. Bueno, yo estaba en Santiago. Yo voy con frecuencia a Santiago. Todo el que me está escuchando de Santiago, yo declino de la actividad política si lo que yo voy a decir hoy aquí es mentira. Atención portal. Por la carretera que hemos hecho en Santiago. 1. Pregunten a los ciudadanos de Santiago lo que pasan por ahí si no hay una ampliación de la entrada. Lo que han ido. 1. 2. Pregunten si el teleférico no lo ha hecho esta administración. 3. Pregunten si no han saneado Gurabo. 4. Pregunten si el monorriel no está en el 90%. 5. Pregunten si el acueducto de Santiago Oeste no está hecho. 6. Pregunten si el acueducto de La Canela no está hecho. Y vamos a los circuitos de carretera de toda la estructura septentrional. Y yo voy a decir, pregúntenle a la gente si las hermanas Mirabal no están hechas. Si el de Tamboril no está hecho. Si el tránsito de la Cumbre a Puerto Plata no está hecho. Si la carretera de Juan Vera no está hecha. Si de Pedro García a La Yayita no está hecha. Y si de Jacagua al Nípero no está hecho. Eso está ahí. Repito, si alguien me puede demostrar que eso es mentira, yo declino de la actividad política. Y que vayan allá. Ahora, ese es el hecho. ¿Dónde comienza el problema? En la construcción del relato. Y yo lo admito. Nosotros hemos tenido grandes dificultades de comunicar lo que hacemos, pero yo lo estoy diciendo con responsabilidad. Totalmente. Y el desafío de nosotros es ser efectivo entre lo que hacemos y cómo construimos el relato de lo que hacemos. Así es. Otro aspecto.
En Santiago, por la importancia y el desarrollo que tiene, pero puedo hablar del país. Pero yo como voy con mucha frecuencia a Santiago por un tema que tenemos en la institución, yo quiero decir lo siguiente, el tema hospitalario es un tema esencial. Tú puedes discutir si la asignación presupuestaria es el 2.5 del PIB, que eso es un tema que hay que desafiarlo y hay que proponer que en el próximo presupuesto tengamos más recursos para el sector salud. Yo estoy de acuerdo. Ahora, vamos a los nuevos hospitales. Los nuevos, párense en Santiago y pregunten si en el San José de la Mata no se ha, en Sajoma para nosotros, ¿no? Pregunten si no se ha hecho un hospital nuevo. No estoy diciendo, no, nuevo. Otro. Vayan a Los Salados y pregunten si no hay un hospital nuevo. No es reparado, nuevo. Sigan. Sí. Párense en Hato del Yaque. Estas son las obras de Santiago. Sí, los hospitales. Pregunten si no están hechos. Y en los 10 municipios se han reparado todos los hospitales existentes. Mira, salgo de Santiago por un segundo. El presidente va mañana a Higüey. ¿Sabes lo que van a inaugurar? El traumatológico de Higüey. Entonces yo veo a los compañeros que lo colocan sobre la cuerda y no son capaces de evidenciar cómo en el marco de un proceso de 2.5% de inversión del PIB, bajísimo. Entonces usted lo que está diciendo es que los funcionarios del gobierno no han salido a defender la obra de gobierno o que no saben comunicar. Yo creo que el gran error de nosotros es que no estamos comunicando con efectividad las cosas que estamos haciendo. Es un tema de comunicación. Miren, ese tema, junto con el tema de educación, recientemente Danilo habló de los planteles escolares, que ellos habían minado a la República Dominicana, que cómo es que faltan aulas para el nuevo año escolar. Oye, y el presidente Abinader en una de sus semanales respondió que más del 60 o 70% de la escuela que inició la previa opositora no la terminaron y fueron y se pagaron, y que muchas obras de esa escuela no estaban terminadas por problemas jurídicos con los contratistas. Y aquí en San Pedro de Macorís fue un ejemplo de eso. Que muchas escuelas aquí en la provincia. Escuela de Puerto Rico, ahí. No, hay muchas escuelas aquí, como si no terminaron porque los contratistas del PLD se robaron los cuartos. Había un problema con el despacho, le pagaron antes de terminar la obra. Y no hay, la justicia tampoco lo ha perseguido. Óigame, hay que tener cachaza. Pero también, el mismo expresidente Leonel Fernández, ya Abinader lo invitó a que él no conoce Santiago, hace mucho que no va a Santiago, para que vea cómo está Santiago, aunque él dice que vivió en Santiago, etcétera, etcétera. Lo mismo que Danilo Medina. Señores, eso es para que ustedes vean cómo la preopositora hace campaña sucia, politiquera y electorera. Ahora, algo importante que ha dicho Guido y nosotros lo hemos repetido aquí varias veces. Los dirigentes del PRM, que han hecho opinión pública muchas veces y hacen opinión pública de cuando en vez, no defienden las obras del gobierno, ni a su gobierno. Un mal día sale, habla Paliza, un mal día habla Carolina de otros temas que no es la presidencia, un día sale del INE, los dirigentes principales, estoy hablando, la fuerza, la cabeza, deben de salir en los medios, en las redes, a tomar la defensiva y defender su gobierno y la obra de su gobierno. No a criticar a compañeritos. Aquí hay gente, por ejemplo, que determinado funcionario que es de San Pedro de Macorís, señores. Oiga donde llega el sectarismo y el fanatismo de muchos compañeros. Chaguacín es el director de Senasa. Una campaña bestial contra Chaguacín, que auditoría, que lo investiguen. Porque a los funcionarios que se lo auditen. ¿Cuál es el temor de que a un funcionario le hagan una auditoría? Es para que quede bien y edifique la opinión pública que su gestión fue buena. ¿Qué hizo de Línea Ascensión cuando salió de Obras Públicas? Pidió una auditoría de Línea Ascensión. Cuando asumió Estrella. Entonces, quieren hacer leña del árbol caído, supuestamente. En el hipotético caso, por ejemplo, que está suena, que van a quitar Chaguacín, ¿está bien? Vamos a poner macorizanos por Chaguacín. No es Santiago. ¿Cuántos macorizanos trabajan en Senasa? ¿Cuántos macorizanos trabajaban en la Cisaril con Jesús Pérez Iglesias?
Y cuando llegó ¿cuántos macorizanos trabajan en el Ministerio de la Mujer? ¿Cuántos macorizanos trabajan en Indotel? En Indotel lo cancelaron casi todo. Padres de familia macorizanos que hace falta. Entonces, no peleen fanatismo, fanático, de criticar con funcionarios macorizanos para que le pongan uno de Santiago de Barahona. Porque aquí, el que pongan de Santiago va a nombrar a la gente de Santiago, no de San Pedro. Si era Jato, ¿a quién puso de Macorís? Puso su gente. A nadie ha puesto de Macorís. A nadie ha puesto. A nadie. Entonces son cosas que yo critico. Y lo hacen públicamente por fanatismo, porque responden a todos los cuales intereses. Y los jefes de grupo no están de acuerdo con eso. Porque si quitan, por ejemplo, a un funcionario macorizano, por un funcionario macorizano, por lo menos no lo quita todo. Y la militancia del PRM en San Pedro de Macorís, muchos están falta de empleo todavía. Están en el banco, dirigentes. Entonces son las cosas que nosotros, que los dirigentes del PRM deben decir a sus dirigentes, manda una línea, critiquemos a los compañeros en una reunión interna, no vayan a los medios a hacer el juego a la prensa opositora, porque son líderes que están diciendo, oye bien, eso que dicen algunos compañeros que hacen opinión pública, te lo sacan en campaña, te hacen video, te hacen audio, mira lo que dijo fulano de tal y contra fulano y ahora está con fulano, Aquí hubo un funcionario medio que criticaba una vez a Nelson Arroyo por la radio y cuando lo nombraron le ponían, mira lo que tú decías de fulano de tal, no hagan eso, porque las redes sociales están muy amplias, están muy tecnificadas, no caigan en el gancho, que la prensa opositora quiere que caigan en ese gancho, de que cancelen macorizano para poner santiaguero, baraonero, Delia Piña, de donde sea. Vamos a esperar el próximo 16 de agosto los cambios que están sonando. Esperemos y esperamos que donde haya un macorizano no lo quiten y se lo van a poner a otra oposición que se beneficien los macorizanos. Enrique. Mira, con respecto al tema es así de que algunos funcionarios del gobierno están yendo a los medios, no aparecen en los medios, defendiendo la obra del presidente Abinader, en muchos casos se debe a que muchos de esos funcionarios son precandidatos a la presidencia de la República. Pero que yo precandidato y cuando van a esos medios, van a hablar de su proyecto político presidencial. Ni mencionan el nombre de Abinader. Van a hablar de ello. Gran error. A venderse que lo como cambien son el 16. lo mejor de los mejores. Y algunos sin condiciones. Sí, porque muchos de los que están ahí sonando y aspirando ni tienen la condición, ni la cualidad, ni la capacidad. Pero en los últimos 30 años en República Dominicana, todo el que pasa por un cargo público cree que ya puede ser presidente de la República. Bueno, ya no está Balaguer, ni Peña Gómez, ni Magluta, ni Antonio de Camps. Ya no están esas figuras que reunían demasiadas condiciones y cualidades. Pero usted lo ponen a administrar INEPRE y al otro día usted dice que usted quiere ser presidente de la República porque está administrando INEPRE. Eso lo hemos visto en este país. Una guerra de funcionarios, de aspiraciones, donde van a presentarse como que son superiores a los superiores y mejor que el presidente porque yo lo voy a hacer mejor que él. Hay una crisis de liderazgo y una crisis de figura presidenciable en República Dominicana. Y le pongo algunos ejemplos patéticos. Cuando yo vi a Gonzalo, candidato del PLD, Gonzalo, ¿cómo era que le apodaban? El Penco.
Cuando yo vi ese señor aspirando a la presidencia de la República, ya candidato oficial de un partido, Enrique, ya lo están etiquetando con que en Leonel. ese momento estaba en el gobierno. Lo están etiquetando junto con Óigame, Leonel. yo dije, no, pero aquí hay una crisis. Francisco Javier, que fue ministro de Turismo, que en todo cargo que estaba salió como ladrón, como delincuente, que lo expulsaron de la universidad con un expediente de delincuente, a Francisco Javier. Un ladrón es reconocido, aspirando a la presidencia. Yo vi que se hizo millonario en educación. Radamés, ¿qué se llama? El del Segura. No, el de educación. Radamés Segura tuvo una educación. No. El que se robó lo buchaban con Dival Play, con los 2.000 millones. Creo que se llama Radamés. Ese criticando al gobierno dominicano en materia de educación. Un hombre que no debía estar condenado a 20 años por delincuente. Pero en ese momento la justicia era controlada por ellos. Y todavía, el 90% de los jueces y fiscales de este país responden a Danilo y a Leonel Fernández. El 90% de los fiscales y de los jueces de este país. Entonces, cuando usted ve este tipo de políticos que tenemos en República Dominicana, Guido Gómez es de lo que más luces tiene. Roberto Furcal es otro que tiene muchas luces. De línea de función también tiene muchas luces, mucha capacidad, muchas condiciones. Lo he demostrado porque se han fogueado en el ejercicio, 40 años en el ejercicio político, leyendo, cultivando el saber de lo que es la capacidad administrativa en el ejercicio público. Y usted ve un grupo de borregos, de que lo nombran en un carguito cualquiera. En este país cada regidor aspira a síndico. Cada síndico aspira a senador. O a diputado. Cada gobernador o gobernadora aspira a senador o diputado. Este país, Este país así. Salía electo regidor. A los 4 años voy a ser síndico. Pero todo el mundo sabe cómo salen electos regidor. En la mayoría de los casos, comprando la posición, gastando 300 millones en una elección interna y externa para conseguir votos, porque aquí en este país se compran los votos. Aquí hace 30 años que las elecciones son un fraude en cuanto a componente y compra de votos. Aquí se manipula la conciencia del votante. Mientras haya hambre, miseria y pobreza en este país, van a ganar elecciones el que tenga más capacidad para comprar votos. En la mayoría de los casos, eso está demostrado. Y esa es la clase política que tenemos en República Dominicana. Esos fueron, lamentablemente, nos ponemos en la cabeza, los que relevaron a Peña Gómez, a Jacobo Magluta, a Juan Bosch y a Balaguer. Ya en la recta final, nosotros este programa se quiere unir al dolor de la familia del exdiputado Martínez Peña, fallecido. Muchos dicen a destiempo, que tenía una edad más o menos ahí, no tan madura. Martínez Peña fue un gran empresario, muy solidario con la comunidad. Llegó a la Diputación donde duró 12 años en el Congreso Nacional. Fue despedido. La clase comercial, con dolor, porque era un tipo muy querido en todos los sectores. No era muy contradictorio con los adversarios políticos externos. Al grado tal siempre tuvo un bajo perfil. Al grado tal, Peña se manejó siempre en bajo perfil. Que diputados de la oposición, como lo es Alcides Tavares, lamentaron el fallecimiento de Martínez Peña. El PRM, de cuál era parte. Y el periodista Ponte Miguel lo sepultaron en San Pedro de Macorís. San Miguel, también fuimos al sepelio de Miguel Aponte, un periodista. Fuimos, leímos su panegírico, lo leí. Fuimos lo que dimos el panegírico junto con José Beato y Adriano, el presidente del colegio. Aurelio Enrique. Aurelio Enrique, entre otros. Y Juan el hermano. Y repetimos que el PRM, su máximo dirigente, Nelson Arroyo, Luis Gómez, la senadora,
algunos dirigentes medios dieron su opinión, su pesar a la familia del diputado Martínez Peña. Con él tuvimos varios años compartiendo política con él, amistades con él. Fuimos los mellizos Cabrera, fuimos los propulsores En su momento para que se traiga la diputación cuando había una crisis en el 2002, 2006 por ahí. Había una crisis de candidatos porque Martínez se había ido, Pericles estaba medio enfermo y no había había una decadencia dirigente, y Martínez Peñas asumió, porque muchos empresarios en ese momento no querían enfrentar al gobierno de turno. Nosotros lamentamos, nos dimos el pesar. También tenemos que decirle que para la próxima semana vienen las elecciones de los periodistas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Hay muchos candidatos a nivel nacional, pero a nivel local, Márgaro Santana, creo que es el candidato de la unidad en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de San Pedro de Macorís. Votando por Márgaro, usted garantiza la unidad del Sindicato de Periodistas en San Pedro de Macorís. Una gran plancha con muchos gremialistas que lo van a acompañar. Vamos a esperar un candidato idóneo, muy sencillo, no es muy polémico. Todos los periodistas simpatizan con él. Márgaro, igual que su esposa, son gente que tienen varios años en la opinión, haciendo periodismo objetivo, sin censura. Así que con Márgaro Santana, para el próximo sábado, el candidato... El viernes 15, en el local de la Junta de Vecinos, a votar por la plancha que encabeza Márgaro Santana. Con esta elección de Márgaro Santana, salimos fortalecidos, tanto el sindicato como el colegio Manuel Ureña. Manuel Ureña es el secretario general a nivel nacional, también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Con Manuel Ureña en el sindicato y Márgaro Santana en la filial, garantizamos la unidad de toda la clase periodística en San Pedro de Macorís. Señores, pasen buen fin de semana. Los mellizos Cabrera Vázquez por TV. Un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los mellizos Cabrera Vázquez por TV.